Y le pregunto al doctor Eugenio Semino, 3 décadas casi sin hablar, sin discutir, sin sentarnos a discutir una reforma previsional profunda que mejore el bolsillo de los jubilados y pensionados y su calidad de vida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Eugenio, buen día. ¿Qué tal, Clara? Y sin querer o queriéndolo, diste la respuesta al principio. La Organización Mundial de la Salud mostró exactamente lo que fue el fracaso de las políticas de seguridad social, de salud y sociales respecto al envejecimiento. Lamentablemente, estas 3 décadas se llevaron muchas vidas. Seguramente en el bloque que corresponde vamos a hablar de números, de estado de situación, pero muestra el fracaso de una sociedad y sobre todo de su dirigencia en el amplio espectro de la palabra respecto a generar calidad de vida, condiciones y que no se muera innecesariamente la gente durante esos periodos. Bueno, yo decía, Eugenio, me olvidé, no di un dato importante que tiene que ver con esto de que el salario mínimo va a seguir aumentando y en determinado momento vamos a seguir con haberes mínimos de 5.700 pesos, con una canasta que hoy está en 11.000 pesos mensuales. A precios de mayo, que hemos tenido picos. Claro, pero ¿qué va a pasar esto cuando llegue casi fin de año? No, en realidad, bueno... Hay un viejo libro que el que lo consiga, léalo, que se llama de un escritor que nunca se supo si existió o si era el seudónimo de otro escritor, pero aparece como de Bruno Traven, que se llama El barco de los muertos. Es decir, hay sociedades que pueden transitar en la cabina de un barco con los muertos alrededor, sabiendo que ellos van a ser parte de quienes ahí están. Esto realmente es muy grave, porque ¿qué vamos analizando en esto? No, pero ahora ganan 4.900 y después le damos el mes que viene 500. Es decir, no hay seres humanos atrás de eso. Sí, hay 2,5 millones de seres humanos que están ganando hoy 4.959 pesos ¿sabes por mes? ¿Qué pasa? Mira, Freud escribió sobre los muertos de la guerra que eran un número. Entonces, si en la Segunda Guerra murieron 20 millones acá, 10 millones acá, el problema es que quienes ven los números de los muertos de la guerra no ven al muerto. Es decir, y lo que estoy hablando yo es de Juan, de Pedro, de José, de los que fueron quedando en el camino y los que hoy siguen quedando. ¿Cómo comenzamos? ¿Hay un posible camino de negociación? ¿Quién puede sentarse a discutir el tema salarial de los jubilados y pensionados? Mira, el otro día, por obra de la casualidad, tuve un breve encuentro con el ministro de Trabajo, muy cortés, en la calle. Con Jorge Triaca. Y un poco es a ver quién representa a todo este enorme sector, porque vos lo decías. Van las 3 CGT, las 2 CTA. Acá no hay empresariado, no hay sindicales obreras. Políticas, plata para las obras sociales, menos plata, los clubes, etcétera, etcétera. Y los viejos no aparecen, ¿no? Es decir, ni hay autorrepresentación, porque desgraciadamente siguen reclamando, todos los miércoles yo suelo ir hace 30 años, hay alguno menos que no llegó a poder reclamar al Congreso, y hay una gran sociedad silente que supone que con 4.000 pesos en Argentina se puede vivir. Es decir, es una cosa muy patológica que después vamos a tratar de explicarla. Pero me parece que se impone el tema de incluir en agenda, es como si fuera más de la paritaria a nivel nacional, la cuestión del jubilado. Sí, bueno, uno piensa, otra noticia, otra información importante y destacada de la semana que también quedó opacado por estas posiciones desencontradas y entre oficialismo y oposición por la ley antidespidos, fue la cuestión del pago de juicios. Así es decir, si el gobierno nacional finalmente avanza y le encuentra la vuelta para terminar de raíz con el reclamo
de los jubilados y pensionados en la Argentina, se habrá solucionado un gran problema. Creo que una de las cuestiones más vulnerables socialmente, inclusive de mayor demanda, pero seguimos viendo y tenemos que seguir analizando qué va a pasar con la recomposición de los saberes. Por supuesto, porque si no, seguimos floreándonos con la caja que tiene ANSES. El fondo de garantía son 726.000 millones de pesos. Ahora, los hijos del fondo se mueren todos los días sin comer. Entonces, el tema juicios. El negocio que se ha hecho durante años con el fondo de garantía, inclusive hasta denuncias, etcétera, que nunca terminan en la nada en Argentina. La financiación o lo que se le debe a las cajas provinciales, ya con fallos judiciales de la Corte. Y el tema central de lo cual tenemos que partir, que era para mí el eje que vos señalabas con toda claridad, es decir, pero 5 millones de jubilados y pensionados, y ni te quiero mencionar las pensiones no contributivas que ya se cayeron del mapa, necesitan una respuesta ya. Es decir, valen los cambios legislativos, vale resolver el tema de los juicios. Claro, pero uno no desmerece otras medidas y aparte pagar los juicios creo que va a ser algo, un acierto enorme y que socialmente nos va a hacer a todos bien, particularmente a los jubilados y pensionados, pero en paralelo hay que tomar otras medidas. Claro, pero porque fue una política de Estado el tema de los juicios, porque lo hablábamos el otro día, esto no empezó con Badaro, empezó, si algunos lo recuerdan, con el caso Chocobar, que lo tuvo 7 años la Corte en su cajón y que después terminaron dándole el 7% a los que le debían miles de pesos. Es decir, es una política que mantuvieron durante 30 años todas las administraciones. Badaro, caso Chocobar, caso Elif, caso Sánchez. Exactamente. Muchísimos casos donde la justicia sentó precedente. Ahora, y en otras que es silente, porque lo de el amparo de la Defensoría Nacional y nuestra Defensoría en el 2008, que fue el que ustedes pedían un fallo colectivo en caso Badaro. Al día de hoy está en la Corte esperando. No dieron ningún tipo de respuesta. No, citaron 2 veces a ANSES en el 2011 y 2012 como medida para mejor proveer, a ver si se podía pagar o no, y nunca dijeron sí o no. ¿Y por qué no se expide la Corte Suprema? Yo creo que es parte de las tensiones de política institucional que hay entre poderes, las cuestiones de circunstancia, es Argentina, ¿no? Ahora, ahí estamos hablando de 300, 400.000 personas, que son muchísimas, pero estamos hablando de millones con el derecho conculcado, que son muchos más, y no se resuelve ni de uno ni de otro, ¿no? Hay 50.000 juicios con sentencias firmes, que eso se pagará se está pagando en este año 2016 con plata autorizada por el presupuesto nacional, 12.500 millones por un lado para leyes generales, 1.676 millones para cajas especiales, leyes especiales, pero además hay 300.000 demandas en distintas instancias judiciales. Si el gobierno avanza con esto, que están discutiendo de dónde se va a financiar, si saldrá por decreto, por ley, si del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Vos qué posición tenés tomada? ¿Se debe pagar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el flujo, con plata del Tesoro Nacional autorizado año a año a modo de cómo se están pagando las sentencias judiciales? ¿Qué opinión tenés al respecto? El responsable de los juicios no es una dirección ejecutiva como lo es ANSES. ANSES es un organismo pagador, otorgante y pagador. Exactamente. Esto es del presupuesto nacional que ha absorbido históricamente, no hablo del último gobierno, del anterior, el recurso de la seguridad social, lo ha utilizado para cualquier cosa, algunas cosas buenas y otras non santas, y en definitiva su deuda es la que tiene que asumir, por eso se asume el pago de sentencias con el voto que hace en el presupuesto cada año, y por otra parte no sirve mantener
un sistema que hace 3, 4 años viene bastante regular en términos de pagar 40, 45.000, 50.000 sentencias, porque es el equivalente a los juicios que entran, por lo cual el stock de juicios sigue siendo el mismo. Los 300 o 400.000, que viste que te hablan de 300 o 400.000 así como en una nebulosa, porque hay alrededor, se supone, de 50.000 juicios, sí, donde los actores murieron. Entonces están viendo si hay un sucesorio, si hay herederos, etcétera, etcétera. Así que, digo, esto es perverso. Como nos acostumbramos a vivir con la perversión de que alguien con 4.000 pesos o 5.000 pesos puede vivir en Argentina, nos acostumbramos a vivir con la perversión de que se puede estar en un litigio permanente gente de 80 o 90 años. Y esto que vos decís a mí, bueno, lo que me trae a la cabeza es la marcha de los jubilados y pensionados en la puerta del Congreso Nacional, donde con los años se convirtió simplemente en parte de la escenografía porteña, en una molestia para el resto de los ciudadanos que tenían que transitar y nada más, y eso fue todo. Sí, y quiero aprovechar la circunstancia de viejos luchadores que habemos algunos que los conocemos por nombre y otros aparecen cuando ejercen cargos políticos en nombre de esos nombres. Falleció en los últimos días Luis Cortadi, uno de los históricos de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados. Bueno, nuestras condolencias a su familia y nuestro homenaje a su lucha y a todos los como él, anónimos muchos de ellos, que dejaron su vida por pelear por sus derechos, ¿no? Eugenio, respuestas a consultas. Hay muchas y en estos días más que nada se intensificó las que tienen que ver con reajuste de haberes, yo supongo. Obviamente. Porque se está hablando mucho de este tema de que el tema sobre el que hablábamos hace un rato, que el gobierno tiene la firme decisión de pagar las sentencias y terminar con este tema de raíz en la Argentina. Revivó la situación, ¿no?